Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 4 de mayo del año 2023, en que nuestra Santa Iglesia Católica Cristiana, mente, alma y cuerpo conectados, nos congrega a celebrar la fiesta de los apóstoles Santiago y Felipe, en particular para estos territorios Avia Yala, mal denominado América, y que conecta en una denominada Iberoamérica con algunos territorios de Europa, en particular de España, por esa relación de dominación respecto del segundo sobre el primero, la madre patria, después de la conquista, por allá en el medioevo, que mucho tuvo que ver con las cruzadas y esas formas de dominación de los pueblos asirios, pueblos romanos, de otros pueblos hermanos, aún los mismos judíos, siendo sometidos por Europa, en Alemania, migraron a estos territorios de la denominada América y han establecido por su parte la religión judía o una religión judaizante que se van agregando a la religión cristiana poco a poco. Y de eso versa el libro de Hechos de los Apóstoles hoy con Pablo, migrando a Antioquía, donde se funda la primera iglesia cristiana, que es lo que venimos desarrollando en estos días en función de los procesos de conversión, de cambio, de versión, de estilo de vida, que es las prácticas, costumbres y tradiciones, formas de relacionamiento con la divinidad, la vertical en la cruz, que ayer conmemoramos en gracia de Dios la Santa Cruz, la exaltación, la forma de relacionamiento con la humanidad, la horizontal en la cruz, y la forma de relacionamiento con la terrenalidad, que es la creación, donde se para la cruz, la realidad que se dice, pero la realidad material, pero es fundamental la realidad espiritual, que trasciende todo ello, para poder ver al Hijo de Dios, al Padre Creador y al Espíritu Santo, a la familia sagrada siempre allí. Y eso es de lo que en la palabra de Dios hoy referida a Felipe, con el Evangelio, que ayer se tomaba en este espacio de Amayá, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en campus, en Antioquía, provincia del Cartama, municipio de Jericó, pero Colombia, no la Antioquía del África y de esas regiones allá, de otros continentes. Se han traído esos nombres, se llama toponimia, ponerle los nombres a la tierra según la topografía, la geografía y las culturas, cómo relacionan con sus mundos, con sus realidades, con sus circunstancias. Pero sigue siendo territorio Abya Yala. Felipe conecta con Etiopía por ese viaje que el Espíritu Santo le llevó a hacer, y allá se consigue con un ministro de la reina en Etiopía, siendo servidor público, eunuco, que estaba leyendo el profeta Isaías y que nadie le explicaba. Cuando le pregunta a Felipe y él le explica, estaba hablando del Mesías, del Salvador, que ya había llegado, y empieza una conversión hermosa allí, se bautiza, y ese es el apóstol que se celebra. Y el otro Santiago, de la revelación, la transfiguración que hace Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, se le revela a Pedro, Santiago y Juan, los dos hijos del Zebedeo, estos últimos, todos siendo pescadores, pero
los dos últimos, los hijos del trueno, los hijos del Zebedeo, que querían ocupar el uno la izquierda, el otro la derecha, según fuera pues la forma de decidirlo ellos. Aunque por la lectura que se hace de ocupar la derecha es ser la mano derecha diría Santiago. Pero le dice Jesús que eso no es potestad, es el Padre Creador quien tiene eso a su merced, a su cargo, a su voluntad, pero respetando la libertad. Porque la derecha de Dios es el bien vivir, la bienaventuranza, pero la izquierda sería quien decide lo contrario, o irse al otro extremo. Ayer se meditaba en que eran Dimas y Gestas. San Dimas, el bueno, como dice Santiago Mártir de la Orden Franciscanos de María. Y el que hace un gesto llorondo se va como el renacuajo, el Gestas, el llamado ladrón malo. Y este primero, Dimas, el ladrón bueno. Si habrán ladrones malos y ladrones buenos, o habrán ladrones arrepentidos, como Dimas, un malo que cae en la gracia de Dios por su infinita misericordia, en su justicia divina, y le da la oportunidad de seguir haciendo historia con ese ser. Maravilloso, es el mensaje de la palabra de hoy. Cómo Jesús sigue haciendo historia con todos, caminando juntos, que Él es camino, verdad y vida. Y en el Salmo 88, cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Del Evangelio de San Juan se toma el lavatorio de los pies, la vida de servicio, por amor, una ofrenda de sacrificio permanente por amor, que es en libertad. El amor no es una relación financiera, bancaria, fiscal, de dinero, de retribuir el servicio. Eso no es servicio, es lo que llaman servidor público, o servidor privado, o servidor de la sociedad. Interesados. Sí, decía Pedro Justo de Río en algún momento, siendo en gracia de Dios inteligente, pero si no se es diligente se termina siendo indigente. Bástate tu gracia, le decía Dios a Pablo cuando se quejaba por el sufrimiento. No, usted tiene que aprender, el aguijón es ese, el haber cambiado de vida, de perseguir al pueblo cristiano siendo judío, de Saulo a Pablo, era eso. Se glorifica a Dios en él, transformándolo. El Espíritu Santo en Cristo allí, Jesús, en un ser de la derecha de Dios, haciendo la voluntad de Dios, en el plan de Dios, Padre Creador. Seres amados, sea el Espíritu Santo el que nos congregue en la lectura hoy, nos encomendamos para que fluya en nuestros corazones y nos dé la gracia de una correcta lectura, interpretación y apropiación de la palabra de Dios. Amén, que así sea. En el libro del Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, entre los versículos 13 y siguientes, la predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia. Pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía de Pisidia. Allí, el sábado, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. Hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Entonces Pablo se levantó y pidiéndoles con la mano que guardaran silencio, dijo: escuchen ustedes, israelitas, y también ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios. El Dios del pueblo de Israel
escogió a nuestros antepasados, hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto, y después, con su poder, los sacó de aquella tierra. Dios soportó su conducta en el desierto unos 40 años y destruyó 7 naciones en el país de Canaán para dar sus tierras a nuestros antepasados. Todo esto duró unos 450 años. Después les dio caudillos hasta los días del profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey que los gobernara, y Dios durante 40 años les dio como rey a Saúl, hijo de Quis, que era de la tribu de Benjamín. Más tarde, Dios quitó de su puesto a Saúl y les dio por rey a David, de quien dijo: he encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel, como había prometido. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados. Y cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo: yo no soy lo que ustedes piensan, pero después de mí viene uno a quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos descendientes de Abraham y ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios, este mensaje de salvación es para nosotros, pues los que vivían en Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen en la sinagoga cada sábado. Así ellos mismos, cuando condenaron a Jesús, cumplieron esas profecías. Y aunque no encontraron en él ningún motivo para darle muerte, pidieron a Pilato que mandara matarlo. Luego, cuando ya habían hecho todo lo que se decía de él en las Escrituras, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén. Y ahora ellos son testigos de Jesús ante el pueblo. Así que nosotros les estamos anunciando a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros antepasados nos la ha cumplido a nosotros, que somos los descendientes. Esto lo ha hecho al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios ya había anunciado que lo resucitaría para que su cuerpo no se descompusiera, al decir en las Escrituras: cumpliré las santas y verdaderas promesas que hice a David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Ahora bien, lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo, según Dios se lo había ordenado, y que después murió y se reunió con sus padres, y que su cuerpo se descompuso. Pero el cuerpo de aquel que Dios resucitó no se descompuso. Así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de él todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar perdón bajo la ley de Moisés. Tengan pues cuidado para que no caigan sobre ustedes los que escribieron los profetas. Miren ustedes que desprecian, asómbrense y desaparezcan, porque en sus días haré cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga,
les pidieron que al siguiente sábado les hablara también de esas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé, y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. El sábado de la semana siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes que son judíos. Pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos, porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Así se predicó el mensaje del Señor por toda aquella región, pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables, y con los hombres importantes de la ciudad, y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé para echarlos de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio, pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 88 en alabanza: cantaré eternamente tus misericordias, Señor. En la pregunta, Señor, ¿por qué me desprecias?, del cántico y el salmo de los hijos de Coré, del maestro de coro para la enfermedad, instrucción de Emán, el esrahita, para ser entonada. Señor mi Dios y Salvador, día y noche te pido ayuda, acepta mi oración, atiende a mi plegaria. Tanto es el mal que ha caído sobre mí, que me encuentro al borde de la muerte. Ya me pueden contar entre los muertos, pues me he quedado sin fuerzas. Estoy abandonado entre difuntos, soy como los que han muerto en combate y ya han sido enterrados, como los que han perdido tu protección y ya han sido olvidados por ti. Me has echado en lo más hondo del hoyo, en lugares oscuros y profundos. Has descargado tu enojo sobre mí, me has hundido bajo el peso de tus olas. Has hecho que mis amigos me abandonen, me has hecho insoportable para ellos. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Soy como un preso que no puede escapar. De tanto llorar me estoy quedando ciego. Todos los días clamo a ti, Señor, y a ti levanto las manos. ¿Acaso harás milagros por los muertos? ¿Acaso podrán los muertos darte gracias? ¿Acaso se hablará de tu verdad y de tu amor en el sepulcro, en el reino de la muerte, en las sombras de la muerte donde todo se olvida? Habrá quien reconozca tu rectitud y maravillas. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Pero yo, Señor, clamo a ti. De mañana elevo a ti mi oración. ¿Por qué me desprecias, Señor? ¿Por qué te escondes de mí? Desde los días de mi juventud he estado afligido y al borde de la muerte.
he soportado cosas terribles de tu parte y ya no puedo más. Tu furor terrible ha pasado sobre mí y me ha vencido. Me rodea por completo a todas horas como una inundación. Has alejado de mí amigos y compañeros y ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Palabra de Dios, gloria a ti. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 1 y 20. Jesús lava los pies de sus discípulos en la cena de despedida. Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad, así que, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: Jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús: Si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó: El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo: No están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿Entienden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en gracia de Dios, que el Espíritu Santo nos pone en la palabra el lavatorio de los pies, recientemente acontecido en la Semana Santa,
el día jueves, que es la conmemoración de este servicio que Jesús hace como testimonio en sí mismo para dejarlo testimonio en la humanidad, en la historia de salvación, y que a su vez se retomaba la ordenación de nuestros hermanos consagrados al servicio en persona Christi para celebrar el banquete en la Eucaristía, el pan de vida que veníamos meditando en estos días, el yo soy, el pan de vida, pero también el yo soy camino, verdad y vida, que entreteje allí con la palabra de Dios. Conecta con el libro de Hechos de los Apóstoles, ya posterior, en la defensa que hace de la misión evangelizadora que Pablo tiene a los gentiles, no el pueblo elegido, los judíos del pueblo de Israel, por lo mismo que allí cita con gran síntesis, como dice Pedro Justo Berrío, que admira la síntesis del hermano Pablo para contar de la historia de salvación, desde la antigua alianza con Moisés, los profetas, y cómo son rechazados los profetas, aún por los mismos hijos de Dios, elegidos de Dios en el pueblo de Israel, y que han hecho mal uso de esa gracia. Se la han tomado como una atribución, se atribuyeron ello como un regalo, como un privilegio, como una suerte sobre los demás, para discriminar, para excluir. Y por lo tanto ellos engreírse, enaltecerse, vanagloriarse. Pero todo lo contrario, que es lo que denota el Jueves Santo, en la pasión, muerte y resurrección, en ese triduo pascual, en el sacramento, la vida sacramental, fundamental, bautismo, común unión, tanto comer a Cristo la Eucaristía y consagrado el pan y el vino, sangre, cuerpo y sangre de Cristo en cruz, sacrificio del Cordero, que in persona Christi hace el sacerdote en el templo, allí, reunido con la comunidad, recibiendo de todas las oraciones, recibiendo de todas las alabanzas, recibiendo de todas las súplicas, para ofrecerlas al Señor, Padre Creador, que haga su voluntad, conectando con el Hijo. Esa representación que sigue celebrando Cristo en esa Eucaristía permanente, instalada aquel día, hoy que en el misterio de los luminosos es el quinto de ellos, la institución de la Sagrada Eucaristía. Nos trae también el regalo de la transfiguración, hoy que se está conmemorando del hermano Santiago, estaba allí en la montaña. Uno de los Boanerges, el fuego, la transformación, precisamente ese fuego, el Espíritu Santo, que el verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora, inyecta, valga la palabra muy técnica, en cada ser, inocula o introduce, pero de manera muy sutil, el espíritu para que se haga la transformación en cada ser, siendo conectado en alma, mente y cuerpo ahí en la Eucaristía, fuera de la Eucaristía, fuera de este sacramento, porque están conectados. Cuando se está haciendo la comunión virtual, que es espiritualmente, no se tiene la gracia de estarlo haciendo físicamente. Y ese saborear, desgustar, disfrutar el cuerpo de Cristo le da más confianza, afianza más la fe, en tanto la incredulidad que tenemos o la poca fe que se va perdiendo por tantas cosas. Por eso es tan necesaria la comunión directa. No obstante, cuando se ha profundizado y se tiene alguna limitación física, alguna limitación ocupacional o una calamidad, no podrá estar en la Eucaristía,
virtualmente conecta, siempre que haga la contrición perfecta. Siempre lo recomienda mucho nuestro hermano Fray Alejandro Tobón, porque es la vida contemplativa, la meditación, la oración, el ayuno, y esa abstinencia, esa abnegación de otras cosas, de placeres desordenados, de ideas desordenadas, de falsas creencias también desordenadas. Todo eso lleva a centrar ahí, es la renuncia permanente al demonio, a reconocer el pecado y al compromiso de cambio, de transformación. Y si bien no se puede hacer ahí directamente, hay que hacerlo después en la confesión, que es el tercer sacramento, allí fundamental con los hermanos sacerdotes consagrados, para que circule el perdón, circule la sanación espiritual, intelectual y emocional. El círculo de perdón lo que hace es poner en armonía las realidades de todos, las complejidades de todos, frente a las necesidades de todos. Y el único capaz de hacer la sintonía de todo ello es Cristo. Por eso tiene que estar vinculando Cristo siempre en la vida de todos. Por eso es el esposo de la iglesia, de todos y cada uno, y de todos juntos. Por eso puede ser juez individual y juez universal, porque ha estado en el Espíritu Santo testigo, el Paráclito, desde que inició todo, el alfa, el soplo que insufla el Padre Creador, ahí ya estaba el Espíritu Santo, el amor. Entonces el amor de Dios siempre ha estado, sobre todo lo que es creación y lo que se deriva allí, las criaturas. Por tanto, Él nos ama primero y nos seguirá amando siempre porque nunca termina su obra, siempre va creciendo. En la medida en que permitamos, lo invitemos, acontezcamos con Cristo, o se acontezca con Cristo haciendo esa historia. Él nos lleva la manito, como a una criatura empezando a leer y a escribir, o a escuchar la música. Están las guacharacas también, a escuchar de oído. ¿Cómo llega a eso? Es más un lenguaje del alma, más sutil, entra más rápido por los oídos. El aprendizaje, el conocimiento, la información. Por ello hay formas de conectar en el corazón más directa con el amor, la sensibilidad, esa emocionalidad pero santa, y esa fraternalidad, ese sentimiento en el corazón que en la razón, porque los porqués estorban, filtran. Pues uno como le va a preguntar por qué al Padre Creador, porque Él quiere su voluntad, que por qué ocurre, eso no hay que entenderlo, ni menos comprenderlo, ni trascenderlo. Eso es cosa de la Sagrada Familia, siempre está ahí. Jesús siempre insiste mucho ahí, quienes en su revelación, si Él que ha sido en espíritu y en verdad, testigo de la verdad, procurando siempre amor, misericordia y justicia divina, que es por las obras, hechos y acciones. Eso es más que la fe en teoría, o como concepto, o como devoción. Se decía al inicio, en Gracia a Dios, en la previa, Marius Macá, en la meditación de la palabra de Dios en la Eucaristía con Televid, que es un devocionismo o devocionalismo. Irse mucho al interior, repitiendo, rezando, pensando en un crecimiento propio, pero no pasa de ahí, porque no pasa de un crecimiento religioso. Querer conectar con la divinidad, pero aislarse de la comunidad y aislarse de la realidad, eso tampoco es avanzar espiritualmente, porque el Shema es ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que son las tres vinculantes. Es buenas relaciones con Dios, es la cruz vertical. Buenas relaciones con la humanidad, la cruz horizontal, allá hasta el fondo. Y buenas relaciones con la terrenalidad, con todas las criaturas, con la creación, con el Laudato Si,
Se adora a Dios, se ama a la humanidad y se cuida la creación. Decía Pedro Justo Berrío, una santa, justa y recta lógica. Él es Pedro Justo Berrío. Y bueno, ello para estar siempre recordándolo, mientras vamos aprendiendo. Felipe, tanto tiempo con vosotros y aún no conoces al Padre. Es que Él es el mismo. Es como si se clonaran en tres. El amante que es el Padre Creador, el amado que es el Hijo Jesucristo y el amor que es el Espíritu Santo. Es un ciclo. Pero el amor es darlo, entregarlo, es servicio. Es la diferencia que se tiene en el mercado, que siempre se está dando algo esperando a cambio otro. Eso es de interés. Por eso nos ha absorbido tanto el patán con sus patanetas, porque el enemigo, porque todo es interesado. Entonces, si no le conviene, no lo hace. Si no le parece, no lo hace. Si no acontece con lo que está haciendo, no lo hace. Entonces, más bien, para la realidad, se dispara de la realidad, se separa de la realidad, que es lo contrario a lo que decía Marius, que es irse al exterior a hacer un activismo. Tiene lo que tanto se ha recitado en estos espacios en gracia de Dios, la falsa caridad. Una ONG pastoral, entonces la iglesia repartiendo limosnas, repartiendo cosas, pero no se puede quedar solamente en lo exterior, afuera. Eso lo van a ver los otros. Son obras, hechos y acciones, sí, pero ¿dónde está el fundamento? Ayer lo insistía Fray Alejandro Tobón, si no hay oración, si no hay la meditación, el ayuno, la acción, ¿cuál va a ser el fundamento en la evangelización? Simplemente informar, transmitir, rezar la palabra de Dios, no tiene sentido. Eso es como una pedagogía, como se conoce, y intrascendente. Más cuando se está pensando en un proceso de conversión. Y más hermanos consagrados amorosamente, pues siendo laico también, comprometido, consagrado a Dios en María Santísima, Jesús y San José. Amén. Con la fuerza del Espíritu Santo. No intrometerse en la historia que Dios acontece con todo ser siendo. No, eso es pecado. Eso no se puede, no se debe. Cada ser tiene su historia, que va tejiendo con la divinidad, en esa intimidad. Pero sí estar en la corrección fraterna, como dice el Papa Francisco y como se ha traído desde el Vaticano. La Iglesia ha enseñado ello. Amorosamente, aparte. A ese ser se le hace caer en la cuenta. No se le va a juzgar ni a decir eso está malo, eso está bien, no, tampoco a premiarlo ni a condenarlo, no, ni a entrometerse, sino he escuchado tu versión, como hacía Cristo, Jesús caminando con los hermanos de Maús. Les escucha, que se desahoguen, que cuenten todo, que hagan esa catarsis, cada uno. Después, si ellos tienen algo que decir en común, lo dicen. Ahí están todos. Mire que eso es pedagogía del maestro. Cuando ya todos lo han hecho, él hace la síntesis de todo y les dice, mis seres amados, con toda la paciencia, con toda la humildad, con toda la curia, no por tanto de ser cura, sino el cuidado, la delicadeza, de decir, ya les he escuchado, pero les he hablado de diferentes formas, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la Sagrada Familia, la Santísima Trinidad, y que siempre está ahí. Y que si quieren conocer al Padre, pues están viendo al Hijo. Y el Hijo lo tienen ya, pero se les va a ir. Y llega el Espíritu Santo y entonces por la fe podrán ver al Espíritu Santo. Por la fe podrán ver a Jesús que ya se fue, que ya queda en la memoria. Y por la fe podrán ver al Padre que vino en la huella traída por Jesús y dejada en el Espíritu Santo. Es un círculo de fe, confianza y esperanza. ¡Qué maravilla! Esto todo nos lo regala el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor para compartir de estas meditaciones, que es lo que le va dando significado a la vida. Seres amados, el amor.
Si no hay amor, no hay sentido de la vida. Pero amor entre seres humanos, entre persona humana, entre esa dignidad humana, porque ese es el acicate, ese es el estímulo, esa es la sangría, la sangre de Cristo y el pan. Ese es el milagro de la Eucaristía que va entramando relaciones para tejer esa transformación de todos, de toda la humanidad, partiendo de la comunidad a la sociedad para llegar a la humanidad. El primero es el carisma, gracias, dones y talentos, ahí en el hogar, primera sociedad, que ya va es con la comunidad cristiana, común unidad, nos une Cristo, pero hay otros que no lo son, como Pablo, que le tocaba irse ya a los gentiles porque los judíos no querían escuchar y más bien armaban alboroto y conseguían falsos testigos y hacían sabotajes al discurso, a la práctica, y los ponían en contra. O sea, cuando no resisten el argumento, cuando no resisten lo que per se es obvio que es en la gracia de Dios, pues ya la gente está entrando conciencia, está abriendo el corazón, chema, ese sí realmente está poniendo el oído para qué es, para que la fe entre, y empiezan el proceso de conversión, de transformación, de cambiar de vida, porque era completamente desconocido Dios, completamente contrario a lo que los otros estaban tratando de decir, pero que no tenían cómo hacerlo, porque no tenían la gracia del Espíritu Santo. Más que tener habilidades pedagógicas o mucho conocimiento o mucho desarrollo, no, es la gracia de Dios que está obrando en el Espíritu Santo. Si no tuvieran el bautismo, no tendrían la gracia del Espíritu Santo. Es el vinculante, es el que vincula con esa tríada de la familia sagrada, en la fe, el Espíritu Santo, el verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora. Si no, no hay nada. Si no, sería un discurso vacío. Si no, sería un ejercicio inútil. No llega a nada. Y se queda en un ritual, en una repetición, que eso es lo que hace la mala educación, o una educación no santa, que es contenidos, repetir contenidos y pasar contenidos de aquí para allá. Pues a eso es donde está llevando estas sociedades esclavistas, el tirano, con las tecnologías y una falsa ciencia, que es una ética ahí de negocios, una ética de donde todos tienen la razón, donde todos son buenos, la moral ya no existe. Ya la ética, que es la responsabilidad individual, frente a la moral, que es la responsabilidad colectiva, se va perdiendo, porque si en sociedad no hay nada quien lo valide, porque se perdieron los principios de los mayores, se perdieron las tradiciones en Dios, las buenas costumbres santas, y se perdieron las prácticas que sí llevan a Dios con ello. Entonces, y si se están rechazando los profetas, que son los que en sus vertientes han defendido la verdad y van por la rayita, conocen de la realidad afuera, conocen del mal afuera, pero saben de Dios y conocen de la bendición de Dios. ¿Para dónde inclina la rayita? Hacia arriba. Entonces la corrección fraterna no le va a imponer, pero sí le va a mostrar camino, porque va a tener argumentos para criticar la realidad, lo malo que ocurre afuera, lo que no se debe hacer, pero va a tener elementos de Dios para decir qué es lo que se debe hacer. Y eso es lo importante de comparar, no a las personas, no atacar como dice Fray Nelson Medina, no atacar a la persona por el pecado, no, el pecado desde la raíz, para que no siga. Pero eso lo tiene que hacer cada quien. Por eso la voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Creador, la inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Paráclito, y la actitud propia, la actitud divina en Cristo, resucitado y resucitador, para que ese orden natural siga. Esa es la vía. De resto no, porque si es a imponer el criterio, que ahí lo decían los Hechos de los Apóstoles, que nombraba un gobernante a alguien que iba a hacer lo que quería, lo que él quisiera, si es un santo, una santa voluntad del Padre, si ha habido un santo proceso de meditación, oración y ayuno,
si ha sido coherente en su ser, en su vida y en su obra. Si las obras, hechos y acciones que ha hecho así lo demuestran, si no, hay contradicción. Seres amados, maravillosa meditación nos ha regalado el Espíritu Santo hoy, por lo menos en la satisfacción santa que le concede humildemente a su siervo el Señor, puede decirse. Espero que así lo hayan sentido y les haya servido también para sus vidas. Y seguimos tejiendo vida eterna, que hacia eso apunta todo. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.